Buenas tardes. Me ha tocado la tarea más difícil, la más fácil de este congreso y sin duda una tarea agradabilísima que consiste en el inmenso placer de presentar al profesor Stephen Roberts, Steve, el amigo de todos, ¿no? Stephen es catedrático de Estudios Españoles en la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña. Ha publicado extensamente sobre el pensamiento español, Unamuno, Ortega sobre la novela finisecular, Caldós, Baroja, Valle Inclán, poesía, Juan Ramón Jiménez, Lorca, también Neruda, el exilio español en Gran Bretaña, el cine sobre directores como Bardem y Erice. En la actualidad está llevando a cabo un análisis de la política exterior de Miguel Primo de Rivera, centrado en la relación entre el dictador y sus embajadores, y es además investigador principal de un proyecto internacional financiado por la British Academy que se titula The Limits of Liberalism, Lessons from Spain. He seguido hasta ahora las notas que Steve nos ha proporcionado y que de alguna manera dan idea de la modestia, su modestia, ¿no? Pero se puede apreciar la amplitud extraordinaria de sus intereses intelectuales que ha desarrollado en paralelo al desempeño de numerosos cargos administrativos, de dirección en la universidad. Durante un tiempo fue el director de la School of Modern Languages de Nottingham, que es uno de los departamentos de lenguas modernas más importantes de Gran Bretaña. Yo solo quisiera decir, además de esto, que Steve es el heredero, tal como ha señalado Álvaro esta mañana, el heredero de la mejor tradición del hispanismo británico, y es un heredero digno y al mismo tiempo excelente de esta tradición que nos ha abierto toda clase de fronteras a aquellos que hemos tenido la suerte de acceder a ella. El título de su ponencia hoy es La búsqueda de la Andalucía que no se ve, el caso de Lorca. Muchas gracias, Steve, y adelante. Gracias, Jordi. Y como con Álvaro ya hablaremos después de las hipérboles. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero decir que cuando María se puso en contacto conmigo, yo creo que por noviembre, y me propuso esta idea de organizar un seminario y me dio la posibilidad de este título, no lo sabes, María, pero me entró pánico. La España que conozco termina en La Rioja y miro hacia el sur, no como Ortega, pero con mucho respeto, ¿no? de un mundo fascinante que se abrió un poquito para mí cuando trabajaba sobre la biografía de Lorca, pero que una de las razones por las cuales quise hacer este seminario es que hay algo en la cultura andaluza, hay algo en Andalucía que realmente me fascina y quiero conocer más. Y entonces lo que quiero decir es gracias a vosotros porque me habéis ayudado mucho a la hora de entender más distintas facetas de la cultura, no solamente de la generación del 27, sino de Andalucía también. Entonces poder hablar con vosotras de danza, con vosotros de música, de andaluza o de la pintura y del diálogo de Andalucía con otras nacionalidades, todos los temas que hemos tocado, realmente cada ponencia ha sido sobresaliente, absolutamente sobresaliente. Un trabajo alucinante que me ha dejado ahora con un gran trabajo, que es, como decía Jordi antes, volver a casa y volver a leer, volver a ver los cuadros y las grabaciones, etc. Entonces, ahora tengo que decir, me ha vuelto a entrar pánico, porque ahora tenemos que pensar en el volumen, pero es un pánico muy bonito, es muy bonito. Es un cosquilleo, ¿no? De pensar en lo que vamos a hacer con todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Entonces, muchas gracias a vosotros. Lorca y Málaga. Quiero empezar con una pequeña loa lorquiana a la ciudad de Málaga,
que nos ha hospedado tan bien durante estos 3 días. Málaga fue la ciudad favorita de Federico García Lorca. En una carta de agosto de 1925, el poeta le dice a su amigo, el pintor Benjamín Palencia, hemos hablado de él estos días también, que dentro de unos días, dice, dejo este campo de mi niñez para marchar a Málaga. A mi Málaga, ponía en itálica. No tienes idea, querido Benjamín, qué ciudad tan extraordinaria. Su luz es tallada como un brillante y su brisa tiene vello como los melocotones. Oh, lo estoy sintiendo. Al llegar, Dionisios te roza la cabeza con sus cuernos sagrados y tu alma se pone color de vino. Bueno, es bonito. Y después de estar en el Pimpi entiendo perfectamente lo del color de vino. Málaga para Lorca era sobre todo el mar. Algo que, como le dijo a su amigo Ramón Pérez de Roda en febrero de 1927, siempre había echado en falta. Verdaderamente te envidio a la orilla del mar, le dice. Yo tengo la desgracia de que mi padre sea un montañés excesivo y no guste de pasar temporadas junto a las olas. Pero para mí no hay mejor placer en la vida que la contemplación y el goce de este alegre misterio. Para Lorca, el problema principal con su ciudad natal, Granada, es que no tenía mar, circunstancia que el poeta trata en su poesía como si fuera la causa de un trauma psicológico. En su conferencia recital de Romancero Gitano, por ejemplo, Lorca afirma que el poema Romantisonámbulo, que habla de las añoranzas amorosas y existenciales de 3 personajes gitanos, todos ellos quizá ya muertos, ha sido, y cito, interpretado por mucha gente como un romance que expresa el ansia de Granada por el mar. Dudo mucho que muchos habían interpretado el poema así, pero bien, esta es la mitología lorquiana. La angustia de una ciudad que no oye las olas y las busca en sus juegos de aguas subterráneas y en las nieblas onduladas con que cubre sus montes. Y en la colección de Iván del Tamarit, el poeta buscará estas aguas subterráneas de Granada, en sus pozos, en los aljibes o en sus fuentes, cuyos chorros salen de la tierra y se transforman en los poemas de Lorca en espadas de amor capaces de matar a los que pasan demasiado cerca. Por esta razón, Lorca decía siempre que prefería Málaga, ciudad marina, y también para Lorca, sospecho, una ciudad quizá más liberal y más abierta al mundo que su Granada natal, o por lo menos eso fue su experiencia. Uno de los rasgos más curiosos de Lorca, y ha salido hace un momento en nuestro debate, es el hecho de que, como dijo Rubén Darío de sí mismo, es al mismo tiempo muy antiguo y muy moderno. ¿Quién puede dudar de la modernidad de Lorca, tan visible en sus metáforas tan impactantes? Que yo creo que es lo que y no es por Ortega, simplemente creo que es verdad. Lo que caracteriza la nueva poesía de Lorca son esas metáforas tan importantes. Como cuando introduce la luna en Romance La Luna Luna, el primer poema del romancero gitano, como una bailaora que llega con su polizón de nardos. Ahí tienes la forma de la luz de la luna, el color, los olores del atardecer, de la noche, etc. O cuando permite que la luna real de este poema, real aunque mitificada, se transforme al principio del siguiente romance en una luna de pergamino. Esto es, en la pandereta que viene tocando Preciosa por un anfibio sendero de cristales y laureles. Y siempre me imagino, pasando de romances de la luna luna a Preciosa el aire, que Preciosa llega en el primer verso y coge la luna del cielo, donde Lorca la había dejado al final del primer poema. La modernidad de Lorca también está visible, claro, está en su exploración del deseo homosexual, en obras como El Público, pero también en otros poemas, otras obras que sí se publicaron durante su vida, como su famosa Oda a Walt Whitman, por ejemplo.
O en su creación, claro está, de personajes femeninos radicalmente revolucionarios, como la zapatera prodigiosa, o Yerma, o Adela, en la casa de Bernadalba, quien pronuncia las palabras quizá más subversivas de la dramaturgia europea de la primera mitad del siglo XX, al decir a su hermana Martirio: yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Mi cuerpo será de quien yo quiera. No se oye eso en Europa hasta el feminismo de los años 60, realmente. Ahí está en esta obra de Lorca. Pero ¿quién puede dudar a la vez del amor de Lorca por lo antiguo y lo tradicional? Algo que se ve en la defensa que hace durante su estancia en Nueva York del catolicismo tradicional español, el cual les dice a sus padres en las cartas que manda a Granada desde Nueva York, él considera superior a otras denominaciones cristianas, como por ejemplo el metodismo, el maldito metodismo de la ley seca, por ejemplo. Pero también lo juzga superior al catolicismo norteamericano, porque según él, solamente el catolicismo español había mantenido esa adoración del sacramento, esa creencia real en la presencia de Cristo a lo largo del sacramento y en su culto de la Virgen. También se ve ese tradicionalismo, esa nota tradicional, en su convicción que también expresa en las cartas que manda a casa desde Nueva York, de que la cultura popular española es infinitamente más noble que la cultura de masas yanqui. Entonces hay una diferenciación muy interesante ahí, ¿no? Que Lorca ya está pensando, bajo la influencia en parte igual de la rebelión de las masas, que salió el mismo año, también esta crítica de la cultura de masas, pero esa idea de que hay una diferencia entre la cultura popular de España y la cultura de masas del mundo anglosajón. Y este tradicionalismo, este amor por lo antiguo, también se ve en su amor por la sensibilidad y el fervor espirituales del pueblo andaluz, un aspecto de su personalidad y obra fuertemente criticada por la prensa izquierdista de los años 30, un aspecto que igual pasamos de alto a veces. Como cuando La Región, periódico de Santander, se quejó en abril de 1934 de que, y cito, Federico García Lorca, el último de los mejores poetas burgueses, no acepta el marxismo, porque aunque él no sea un convencido religioso, ama sobre todas las cosas a la Virgen la Macarena y a Jesús del Gran Poder. Por esto él suele decir con frecuencia, y supuestamente le citan, un régimen socialista me prohibiría de hacer versos a la Virgen de mis barrios, y esto yo no lo puedo tolerar. Yo nunca he encontrado esa cita, pero bien, que inventen ellos, que inventen la prensa de Santander. Y este amor por lo antiguo y lo tradicional se ve reflejado también en el contexto artístico, sobre todo en su amor por la poesía andalusí, árabe y hebrea, la jarcha, la casida, la gacela y la muasa, por la cantiga de Amiga, de la cual nos ha hablado esta mañana de forma maravillosa Álvaro, y los romances medievales, por Góngora y por toda la larga tradición lírica española. Esta generación, como estamos diciendo hace un momento, es una generación que venera la tradición lírica de su país. Entonces, no se puede decir lo mismo exactamente de otras vanguardias. Esta mezcla de lo viejo y de lo nuevo, típica no solamente de la obra de Lorca, sino de toda la vanguardia española, es lo que le da su nota característica e innovadora. Pero hay otro sentido, quizá más sorprendente, en que se puede considerar a Lorca como muy antiguo, o por lo menos muy decimonónico. Y eso es el impulso profundamente romántico que caracteriza sus obras y su cosmovisión. Es muy llamativo que, aun cuando Lorca critica a la burguesía granadina, y lo hace mucho, y la aceptación por parte de esta burguesía de los tópicos más trillados sobre el carácter de su ciudad, el poeta nunca rechace del todo la visión de Granada que había sido creada por Washington Irving y otros escritores románticos en la primera mitad del siglo XIX. De hecho, sus primeros escritos sobre el Albaicín están hechos a la imagen de Washington Irving. Y además celebra
que la Alameda de los Tristes en Granada se haya convertido en lo que llama el verdadero vértice de todo el romanticismo europeo. Bonito. En realidad, la cosmovisión artística de Lorca tiene un fuerte componente romántico y se podría añadir, voy a añadir, hasta costumbrista. Lola, la comedianta, la opereta que iba componiendo junto con Manuel Falla y que desgraciadamente no llegaron a hacer al final, por ejemplo, contienen notas puramente costumbristas en lo que concierne el enredo de la historia, los personajes y cómo se visten, cómo hablan, el uso de estereotipos, incluso estereotipos gitanos, que también reaparecen en el Romancero Gitano, el tono desenfadado y el humor. Es un texto típicamente, podría ser del siglo XIX, sin ningún problema. Mariana Pineda, mientras tanto, es una obra dramática que lleva el costumbrismo al extremo. En una carta a su amigo Melchor Fernández Almagro de septiembre de 1923, justo me parece el día antes o después del golpe de Estado de Primo de Rivera, Lorca escribe que yo quiero hacer un drama procesional, itálica suya, una narración simple e hierática, rodeada de evocaciones y prisas misteriosas, como una vieja Madonna con su arco de querubines, una especie de cartelón de ciego estilizado, la palabra estilizado también en bastardilla. En la versión definitiva, además de estos aspectos que sí se ven reflejados en la obra, Lorca también incluirá de forma casi gratuita tanto una larga descripción de una corrida de toros en rueda, que no viene a cuento, como una canción popular decimonónica sobre contrabandistas. Yo creo que era hermano espiritual de Disraeli, que cuando viajó a Ronda decía al volver a casa que estaba muy desilusionado con no haberse encontrado con contrabandistas. Primer ministro británico, así veis la estirpe, ¿no? Bueno. Y luego, claro está, tenemos al Romancero Gitano, que como veremos, debe su éxito a una original mezcla de costumbrismo y vanguardismo. En el corazón de este romanticismo con tintes costumbristas encontramos un ingrediente central. Y después de escuchar esta mañana a Álvaro voy a revisitar esta idea, pero todavía hay algo de verdad en él, que es la búsqueda del Volksgeist, la búsqueda del espíritu o carácter del pueblo. Para Lorca, el Volksgeist o el espíritu del pueblo es una idea aprendida de los educadores krausistas de la época. Como sabemos, para los krausistas del siglo XIX, la filosofía de Herder y de Hegel, la filosofía romántica en general, idealista, era de primera importancia y dieron una importancia especial a esta idea de que hay que buscar el espíritu del pueblo, hay que conocerse como ciudad. Entonces, inmediatamente hay unas ideas, unos conceptos muy problemáticos ahí, empezando con pueblo, lo popular, como nos enseñó esta mañana Álvaro. En la Universidad de Granada, Lorca recibió la influencia del krausismo, primero de su profesor de literatura y arte, Martín Domínguez Berrueta, y más tarde de la figura que igual tuvo más influencia en él que en ninguna otra, que es el catedrático de Derecho Fernando de los Ríos, con quien trabajaría en los años 30 a favor de la idea krausista de una república docente, una república basada en la cultura y la educación. Como todos sabemos, los educadores krausistas, comenzando por Francisco Gene Los Ríos en las últimas décadas del siglo XIX, cultivaban el excursionismo como forma de vida y de educación y también como una forma de conocer el país, una necesaria preparación para su regeneración. Los krausistas viajaban para descubrir lo que el paisaje y el paisanaje podían revelar acerca del carácter de España. La influencia de los krausistas se ve claramente en los escritores finiseculares que tuvieron una profunda influencia sobre el joven Lorca. Se ven en torno al Casticismo de 1895, que es para mí una obra profundamente costumbrista,
De hecho, es la filosofía del costumbrismo. Yo creo que la idea de intrahistoria de Unamuno hay que verla desde ese punto de vista. Porque en esta obra Unamuno utiliza sus descripciones del paisaje y los habitantes de Castilla para formular su idea sobre la fundamental desasociación del carácter castellano. Es gracias a la diferencia entre el calor y el frío, el cielo enorme y la tierra plana, etc. Todo eso es lo que explica para Unamuno esa disociación que él asocia con una actitud maniquea y potencialmente inquisitorial que asocia con lo peor de Castilla. También tenía su lado bueno para Unamuno. Y también se ve la influencia del krausismo en los libros de viaje que más influenciaron a Lorca, que eran los de Azorín, como su Ruta de Don Quijote de 1905 o su Castilla de 1912. Y esta influencia krausista que llegó a Lorca tanto por vía de sus profesores como por sus propias lecturas literarias, le llevó a escribir su primer libro, Impresiones y Paisajes, de 1918, con solamente 20 años, donde describe sus viajes con Martín Domínguez Berrueta por tierras sobre todo de Castilla, Galicia y el norte de España. Como ha mostrado Pablo Valdivia en su libro La vereda indecisa, estos viajes representaron el aprendizaje literario y filosófico del joven Lorca. Las descripciones que hace Lorca de sus viajes por la vieja Castilla revelan que el joven escritor se había empapado de los mitos castellanos, creados por los escritores finiseculares desde finales del siglo anterior, por eso son finiseculares. Esto es el mito casticista de las ciudades viejas y muertas y el mito nacional basado en la figura de Don Quijote. Y el joven Lorca, y esto es clave para nosotros, decidió durante estos viajes que Andalucía también merecía su propio mito. Hasta entonces, el mito de lo andaluz había sido una creación sobre todo extranjera, de escritores como Lord Byron, Washington Irving, Prosper Mérimée, Théophile Gautier, escritores que habían ofrecido una imagen romántica y exoticista de la región. Una imagen, por cierto, parodiada de forma deliciosa por Benito Pérez Galdós en su episodio nacional titulado Cádiz, de 1874, donde el personaje inglés Lord Grey, o como le llaman algunos gaditanos, el Loro Grey, en un momento de enfado contra las Cortes de Cádiz, el Lord Grey proclama que, y cito, «hermoso país es España. Esa canalla de las Cortes lo va a echar a perder. Huí de Inglaterra para que mis paisanos no me rompieran los oídos con sus chillidos en el Parlamento, con sus pregones del precio del algodón y de la harina. Y aquí encontré las mayores delicias, porque no había fábricas, ni fabricantes panzudos, sino graciosos majos, ni polizontes estirados, sino chusquísimos ladrones y contrabandistas, porque no había boxeadores, sino toreros, porque no había generales de academia, sino guerrilleros, porque no había fondas, sino conventos llenos de poesía. Y en vez de lores secos y amojamados por la etiqueta, estos nobles que van a las tabernas a emborracharse con las majas. Y en vez de amarga cerveza, vino, que es fuego y luz y sobrenatural espíritu. Oh, amigo, yo debí nacer en España. Si yo hubiera nacido bajo este sol, habría sido guerrillero hoy y mendigo mañana. Y fraile al amanecer. Y torero por la tarde, y majo y sacristán de conventos de monjas, y abate, y petimetre, y contrabandista, y salteador de caminos. Bueno, es una versión un poco estereotipada, exagerada, pero tiene mucha verdad también. Galdós siempre es muy clarividente. Esta imagen romántica, este mito exoticista, ejercía una atracción muy fuerte en los escritores españoles del siglo XIX y principios del XX. Y yo diría hasta hoy en día, una película como Carmen, de Saura, por ejemplo, también está revisitando la visión extranjera de lo que es Andalucía, ¿no? Y pensando, ¿hasta qué punto nos pertenece esta imagen? Y el mismo Lorca sabía que iba a tener que lidiar con esta imagen.
o para rechazarla finalmente, o quizá para introducirla de forma modificada en su propia obra. Así es que el joven Lorca de 20 años, comienza su propio viaje de descubrimiento del carácter andaluz, o para ser más exacto, comienza su propio viaje de creación del carácter andaluz. En esto también seguiría de nuevo la estela de Miguel de Unamuno, quien en su juventud fuerista en los años 70-80 del siglo XIX había observado cómo los ideólogos y escritores del carlismo y del naciente nacionalismo vasco se habían dedicado a crear su propia historia, sus propios orígenes, sus propios mitos, su propio carácter. Un proceso analizado brillantemente por John Juaristi en obras como El bucle melancólico y El linaje de Aitor. En este contexto de búsqueda romántica del carácter andaluz, es fácil apreciar que Lorca hará todo lo posible para convertirse en el más importante costumbrista andaluz, heredero de Serafín Esteban Calderón, Fernán Caballero y Pedro Antonio de Alarcón, y capaz de crear una identidad andaluza a la altura del siglo XX. ¿En qué consistirá esta identidad andaluza lorquiana? El mismo Lorca nos da una primera respuesta a esta pregunta en su famosa conferencia de 1922 sobre el cantejondo, a la cual se ha referido Juanjo y Elena y otros. A finales de 1921, Lorca y Falla y otros colaboradores, como los pintores Manuel Ángeles Ortiz e Ignacio Zuloaga, comenzaron a organizar un concurso de cantejondo que finalmente tendría lugar en Granada en junio de 1922. Como preparación para el evento, Lorca presentó una conferencia en febrero de 1922 titulada El cantejondo primitivo canto andaluz, donde ofreció un estudio del origen y las características de lo que llama, y son sus palabras, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más viejo de toda Europa. Esta charla, por cierto, le dio a Lorca la oportunidad de probar a sus padres que sí sabía escribir un ensayo, porque no hacía nada en la universidad, pero esta era su forma de enseñar que sabía hacerlo. El problema es que solamente tenía una fuente. Esa fuente se llamaba Manuel de Falla. Todas las ideas son de Falla. La poesía es de Lorca, eso sí. Vista en el contexto del afán krausista por definir el Volksgeist español y a la luz de las impresiones y paisajes, la conferencia revela que Lorca ve en el cantejondo, y son citas suyas, la expresión de la misteriosa alma de la complicadísima Andalucía. Un canto puramente andaluz, el alma de nuestra alma, y una de las apreciables joyas vivas de la raza, el inmenso tesoro milenario que cubre la superficie espiritual de Andalucía. Me gusta mucho saber lo que es una superficie espiritual, pero bien, eso lo pensaremos para el volumen. Recordando sus viajes por las tierras de Castilla, el norte de España, Lorca compara el repertorio del cantejondo con los cancioneros de Burgos, Salamanca o Asturias, aunque al referirse a la seguirilla, la forma más pura del cantejondo, añade que ningún canto regional puede comparársela en grandeza poética. O sea, no solamente tenemos nuestro arte, sino es el mejor que hay, el mejor arte popular de toda la península. Y en lo que concierne las características de esta música y de su letra, Lorca explica que, y le cito, las más infinitas gradaciones del dolor y la pena puestas al servicio de la expresión más pura y exacta, laten en los tercetos y cuartetos de la seguirilla y sus derivados. Y añade que en el fondo de todos los poemas late la pregunta, pero la terrible pregunta que no tiene contestación. Nuestro pueblo pone los brazos en cruz mirando las estrellas y esperará inútilmente la señal salvadora. Es un gesto patético, pero verdadero. El poema o plantea un hondo problema emocional sin realidad posible, o lo resuelve con la muerte, que es la pregunta de las preguntas. Dolor y pena, y una conciencia aguda de la presencia de la muerte,
He aquí los primeros ingredientes de lo que constituirá, para adaptar el término de Machado, lo esencial andaluz para nuestro poeta. Años más tarde, en su conferencia titulada Juego y teoría del duende, la cual contiene su famosa afirmación de que un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo, Lorca declarará también que el duende, esto es la inspiración de los cantaores, bailadores y poetas andaluces, no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tendrán consuelo. Lorca verá en esta obsesión con la muerte, en este fatalismo, su seña de identidad como andaluz. Y tanto es así que en la carta a Benjamín Palencia de agosto de 1925, con la cual empecé la ponencia, afirma su esperanza de que Málaga le ayude a, y cito, rehacer y confrontar esta vieja creencia mía en el fatalismo, que el aire impuro y estúpido de Madrid habrá atacado en sus raíces. Ya es un artista andaluz autoconsciente del hecho, ¿no?, de serlo. Sus escritos sobre el Cantejondo dan una primera idea de la dirección que tomará la búsqueda de Lorca, pero será en su obra poética más famosa, El romancero gitano, de 1928, y sobre todo en la conferencia recital del romancero gitano, un texto espléndido, una conferencia recital que pronunciará varias veces a lo largo de los primeros años 30, donde el poeta finalmente expondrá de forma definitiva su visión de lo que significa ser andaluz, esto es, su propia mitología andaluza. En la conferencia recital del romancero gitano, Lorca hace una serie de aseveraciones y aclaraciones al respecto, las cuales en su totalidad nos proporcionan la expresión madura de su filosofía andaluza. Vayamos por partes. Primero establece en la conferencia recital que a pesar de su título, la colección es en realidad lo que llama el poema de Andalucía. Y dice, el libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más profundo, más aristocrático, más noble de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Interesante. Posiblemente sea difícil para nosotros hoy en día captar toda la subversión que contienen estas palabras. Lorca llevaba años atacando el conservadurismo e incluso racismo de la burguesía granadina y ensalzando las culturas islámicas, judías y gitanas que habían hecho tanto para crear el arte, la arquitectura y el carácter de su ciudad. Uno de los objetivos de estas palabras que acabo de citar, por lo tanto, es el de épater les bourgeois, granadinos. Al celebrar Lorca la cultura gitana y situarla en el mismo centro de su cosmovisión andaluza. Por eso, además, el poeta añade que, así pues, el libro es un retablo de Andalucía, con gitanos, arcángeles, planetas, con su prisa judía, con su prisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista, otra vez, y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael. Aquí en estas palabras se nota, sobre todo aquí, el fuerte componente costumbrista que caracteriza esta obra de Lorca, con sus referencias al color local de Andalucía, podría ser una descripción de muchas obras decimonónicas sobre la región, y sus referencias a elementos como crímenes y contrabando, tan del gusto de los escritores y viajeros románticos del siglo XIX. Aunque por otro lado es evidente que el mismo Lorca es plenamente consciente de esta nota costumbrista, al utilizar esa palabra preciosa, retablo. Y con esta palabra, yo creo que cada vez que Lorca usa esta palabra, la usa en sus dos significados, ¿no? Por un lado, el retablo en la iglesia, detrás del altar, el uso de bajos relieves para contar historias, etc. Y el retablo como el teatro de títeres. Y yo creo que hay que verlo con los dos sentidos, ¿no? Porque realmente los títeres, hasta cierto punto,
Es lo que pasa cuando los bajos relieves se levantan del retablo y empiezan a actuar en el retablo, en el otro sentido de la palabra. Y estas palabras y la referencia al retablo deja claro su intención de crear personajes y dramas típicos y arquetípicos a la vez. A pesar de esta declaración, Lorca pasa luego a negar lo que acaba de decir, negar el carácter costumbrista de la obra, llamándola, es muy conocida esta cita, un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta. A todo lo cual contesto, ¡mentira! Sí que hay chaquetillas cortas y sí que hay panderetas en más de un sitio. Y menos mal también. Romancero Gitano sí que contiene estos y otros, o estas y otras características más costumbristas y folclóricas y flamencas. Pero lo que está haciendo aquí Lorca, yo creo, es intentar contrarrestar su fama de poeta gitano, que había empezado a arraigarse a partir del año 26-27, cuando empezaba a enseñar poemas de Catejondo y poemas del futuro romancero gitano a los amigos. Y hay una carta de Guillén, me parece, que hace referencia a esta idea de que sea el poeta. No, Guillén no le está llamando así, pero está como diciendo que se le ve como el poeta gitano. Y yo creo que también es una reacción frente a la carta que recibió de Salvador Dalí. En septiembre de 1928, después de recibir una copia del Romancero Gitano, Dalí escribe una carta cruel hasta la médula. La única persona más cruel que él en la residencia era Buñuel, pero los dos. Y entonces lo que decía Dalí es que básicamente es una obra costumbrista. Se quejó sobre todo La casada infiel, que es un poema que el mismo Lorca se niega a leer en voz alta en su conferencia recital, porque dice que no es más que un poema sensual, entonces es lo menos andaluz que hay. Entonces es una reacción frente a esa crítica. De hecho, en la carta, si me acuerdo bien, Salvador Dalí usa una palabra que va a herir mucho a Lorca. Llama a la colección una colección putrefacta, que es la palabra que los de la residencia habían creado para referirse a todo lo trasnochado, lo viejo, ya sabes, todas las cosas que ellos odiaban. Y recibir esa crítica de su amigo pues tiene este efecto, ¿no? Que va a intentar tapar lo que es evidente en la colección. Pero él, a la vez, Lorca utiliza esta mentira, la mentira de que no sea un libro costumbrista, etcétera, para introducir una verdad más grande. Y eso consiste en la afirmación de que El romancero gitano es, y cito otra vez, un libro donde apenas se está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Con esta afirmación, Lorca está diciendo que su objetivo es mirar más allá de las apariencias para poder intuir lo que significa ser, lo que significa sentirse andaluz. ¿Y cómo consigue esto? Pues consigue esto de formas que él nos explica en la conferencia recital. Primero lo hace usando el elemento mítico en sus poemas. Y él dice, desde los primeros versos se nota que el mito está mezclado con el elemento que pudiéramos llamar realista, aunque no lo es, puesto que al contacto con el plano mágico se torna aún más misteriosa e indescifrable, como el alma misma de Andalucía. Y nos da dos ejemplos de mitos creados, los de los dos primeros romances de la colección, los que he mencionado antes, Romance de la Luna Luna y Precios del Aire, explicando que, y le cito otra vez, el libro empieza con dos mitos inventados, la luna como bailarina mortal y el viento como sátiro. Mito de la luna sobre tierras de danza dramática, Andalucía interior, concentrada y religiosa, y mito de playa tartesa, donde el aire es suave como pelusa de melocotón y donde todo, drama o danza, está sostenido por una aguja inteligente de burla o de ironía. Ya habéis notado esta referencia cogida de su propia carta, Benjamín Palencia,
al aire, a la pelusa, el melocotón del aire de Málaga. Pero sobre todo, eso es lo que nos dice, hay un mito que domina toda la colección. Hay mitos individuales, como el de la luna, el del aire, pero hay un mito sobre todo que es un poco el secreto del romancero gitano, y es el mito de la pena. Según él, el carácter, el espíritu andaluz se va a explicar a través de esta idea de pena. Y Lorca introduce esta idea diciendo una cosa muy impactante que uso a veces como reto para los estudiantes, a ver si saben qué hacer con esta cita, cuando dice Lorca que no hay más que un solo personaje, grande y oscuro como un cielo de estío, en Romancero Gitano. Un solo personaje que es la pena, con mayúscula, claro, que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que ver con la melancolía, ni con la nostalgia, ni con ninguna otra aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre, pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Lo que estamos viendo aquí es que Lorca ha decidido definir lo andaluz a través de una emoción, no a través de una forma poética o musical, sino una emoción, una forma de contestar, responder al mundo. Una emoción compleja. Pasa más tiempo en esta conferencia recital diciendo lo que no es la pena que intentando definirla. Pero lo que sí deja claro en esa cita, esa parte de la cita tan preciosa, que se filtra en el tuétano de los huesos, en la savia de los árboles, es que es una emoción que vive en lo más profundo de nuestro ser, pero también en el mundo natural que nos rodea. Entonces es la expresión de una visión pagana o animista del mundo, ¿no? Y sobre todo nos da la idea de que, según Lorca, estamos todos controlados por fuerzas más allá de nosotros, que igual están muy por dentro o igual están fuera de nosotros. El ejemplo, claro, que da de lo que es la pena es el romance La Pena Negra. No sé si tengo tiempo para leerlo todo, pero leeré un poco, porque nos da un ejemplo con la creación de este personaje de Soledad Montoya, que empieza otra vez con una metáfora alucinante. Las piquetas, los gallos cavan buscando la aurora. Bueno, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía a estas horas? Pregunte por quien pregunte. Dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el remor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Aquí en este poema, y sobre todo en la voz de Soledad Montoya, tenemos lo que Lorca define como la esencia de la pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Son palabras un poco abstractas, luego hay una cita más interesante, pero yo creo que nos da una primera idea del deseo en estado puro, ¿no? Que es Soledad Montoya, el deseo, simple deseo, sin canalización exacta. Entonces se convierte en fuerza vital, pero fuerza destructora también. Esa es la idea, sobre todo cuando se encuentra con ese mundo misterioso que la rodea.
El mismo Lorca, en otro momento, vuelve a la pena de Soledad Montoya y nos da la definición más clara y más preciosa de lo que es, según él. La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. Otra vez, no es angustia, porque con pena se puede sonreír. Estoy pensando en la Argentina, la argentinita. Ni es un dolor que ciega, puesto que jamás produce llanto. Es un ansia sin objeto. Es un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte, preocupación perenne de Andalucía, está respirando detrás de la puerta. Repito, es un ansia sin objeto, es un amor agudo a nada. No a la nada, no es nihilismo, es un amor a nada en particular, es simplemente el amor puro, el deseo puro, ¿no? Sin posible expresión, sin posible satisfacción. Y esto es lo que Lorca nos presenta como la esencia de la pena y por eso la esencia de su visión de lo andaluz. Pero hay más, un último elemento. Se puede decir que Lorca, al igual que los románticos que le precedieron y que le influenciaron, y de los escritores de finales del siglo XIX y principios del XX, como Demófilo, que hemos mencionado antes, de Sevilla, o su hijo Antonio Machado, claro, que buscaron el espíritu del pueblo o lo esencial castellano en la cultura popular. Se puede decir que Lorca, como ellos, está pregonando aquí una visión esencialista del supuesto carácter andaluz. Es el esencialista y esencialmente problemático en ese sentido. Por muy subversiva que podría parecer en su momento debido a su defensa de la cultura gitana como componente central en la identidad de la región. Y yo creo que Lorca sí que está abierto que podemos tener esa visión crítica de Lorca. Sí, cae a veces en el estereotipo, pero le gusta también jugar con los estereotipos, exagerarlos hasta la absurdidad a veces. Pero en su corazón hay una visión esencialista. Pero a la vez está claro que esta visión ha tenido mucho éxito, no solamente dentro de Andalucía y España, sino también en todos los lugares, y son muchos donde han llegado la voz y la palabra de Lorca. Y como revelará esta última cita, lo que ofrece Lorca es en realidad una visión muy compleja y mucho más trágica, no solamente de Andalucía, sino de la vida humana en sí. Hacia el final de la conferencia recital del romancero gitano, Lorca vuelve una vez más a hablar del alma misma de Andalucía y la caracteriza de la siguiente forma: como lucha y drama del veneno de Oriente del andaluz con la geometría y el equilibrio que impone lo romano, lo bético. Palabras problemáticas, ofreciendo una visión quizá estereotipada de lo oriental, con lo cual, por cierto, Lorca quiere decir la herencia árabe y judía, además de la gitana, y que define en términos de veneno. Una palabra interesante, ¿no?, para usar, para referirse a esa herencia oriental. Pero este estereotipo y la referencia a la herencia romana con la cual la herencia oriental está en conflicto, abre una nueva perspectiva sobre el carácter andaluz según Lorca y sobre la cosmovisión lorquiana. Porque es una cosmovisión hecha de conflicto, de tensión, como ya había revelado años antes al escribir sobre los dos ríos de Granada, el Tauro, como lo llamaba él, y el Genil, el río de los árabes y el río de los cristianos, y cómo se confluyen, se juntan, o, dice en otra parte, igual no se juntan, igual viven en conflicto en el alma de Granada. Entonces, esta visión de conflicto, de tensión, es entre el impulso vital, por un lado, y el impulso hacia el orden y la estructura, por otro, como dice él. Y esta cosmovisión contempla tanto la búsqueda vital de libertad como la búsqueda de orden y estructura como impulsos potencialmente destructores y autodestructores. Volviendo una última vez al romance La Pena Negra, se puede decir que Andalucía y la pena que la define y caracteriza no se halla solamente en el carácter de Soledad Montoya,
sino también el otro personaje, la otra voz que sale y que le diga, olvida tu viaje, vuelve a tu casa. Si sigues por aquí, vas a terminar en el mar de la muerte. Vuelve a casa y limpia tu cuerpo con el agua de las alondras, ¿no? Está en el encuentro, el conflicto, la tensión entre estos dos impulsos profundamente humanos que Lorca localiza el origen de la pena y el carácter trágico de la vida humana. Andalucía, para terminar, según Lorca, se expresa en este conflicto trágico, aunque a veces toma formas tragicómicas, como hemos visto, entre estos dos personajes y estos dos impulsos. He aquí el fatalismo que Lorca no quería perder en Madrid y que veía como la característica más importante del carácter andaluz, que él no quería perder en sus viajes por el mundo. Gracias. Sí. Si hay tiempo, sí. Muchísimas gracias por una ponencia extraordinariamente sugestiva. Y si hay alguna pregunta, adelante. Yo tengo una. Muy bien. Y es que, o varias, ¿no? Has dicho que la Andalucía de Lorca en Romancero Gitano no es la Andalucía que se muestra inmediatamente a los sentidos, sino que es una Andalucía más allá de las apariencias, ¿no? Y esto me ha recordado a Schopenhauer, ¿no? que dice que el artista o el poeta es la persona que es capaz de ver más allá de las apariencias, que será una de las premisas fundamentales de la poética de Cernuda, por ejemplo. Yo me pregunto si Lorca había leído a Schopenhauer. Buena pregunta. No me extrañaría nada que alguien dijera que sí, que había leído, porque leía todo. De joven en su biblioteca hay libros de filosofía también. Y si no había leído Schopenhauer, la habría recibido a través de Azorín, por ejemplo, un poco el Schopenhauer que estaba en el aire más que otra cosa. Pero yo creo que aquí Lorca siempre está dando y quitando a la vez, está diciendo verdades y media verdades. Entonces yo veo en esto como una raíz también simbolista, ¿no? En el sentido de que no está realmente, a pesar de sus palabras, no está rechazando la realidad visible, tangible, sino está diciendo que todo eso es como una vía de acceso a algo más allá, ¿no? Algo más profundo. Entonces tenemos ahí la influencia de Juan Ramón, sobre todo, ¿no? Y la poesía de Juan Ramón. Pero también está jugando juegos de esconder lo que es verdad, que sí hay una Andalucía visible en la obra de Lorca, pero quiere taparla hasta cierto punto y poner el énfasis en una emoción. Más que una forma platónica, yo creo que es una emoción lo que está ofreciéndonos aquí. Y claro, eso también está escondida realmente detrás de formas de conducta, formas artísticas. Está diciendo que él ha visto lo que yace detrás del Cantejondo, de los títeres de Andalucía, de la vida cotidiana de Granada, etc. Por cierto, quiero decir antes de terminar que ahora cambiaré esto mucho a la luz de todo lo que he oído estos días, pero bien, para la publicación. Lola. Bueno, ha vuelto a salir la idea del viaje etnográfico, que creo que ha vuelto a salir la idea del viaje etnográfico, que yo creo que es algo común a muchos artistas que hemos citado también. Entonces, me ha llamado la atención esa comparación final que acaba haciendo con el flamenco. Entonces, esto me hace pensar cuál es el objeto. ¿Cuál piensas tú que es el objeto que lo mueve a ese viaje etnográfico? ¿Cuál es el objeto? Perdón. Su objetivo, ¿no? Al definir... El objetivo, no al hacer la comparación final, sino
el objetivo que lo mueve a iniciar ese viaje etnográfico? Yo creo que en parte es el aire que respira en la Universidad Granadina, hasta cierto punto. Y no hay que olvidar también que con los 18 años estaba acompañando a Menéndez Pidal a buscar romances en Granada. Y 2 años más tarde va con Falla a las cuevas del Albaicín. O sea, se ve un poco como heredero de Demófilo, de Antonio Machado. Y es interesante, he mencionado a John Juaristi. John Juaristi de joven también hizo lo mismo en el País Vasco y Santander, buscando romances, ¿no? Entonces yo creo que se ve, y ese es un aspecto muy importante de la cultura de esta época, ¿no? Es un momento antropológico, en cierto sentido, en que esa visión, esa búsqueda de formas culturales, intentos de categorizar también distintas culturas, encontrar paralelos, pero también linajes, etc. Yo creo que sí, es parte del ambiente intelectual. Entonces, Lorca bebe de eso y está en un sitio perfecto para llevar a cabo sus pesquisas, ¿no? Sus investigaciones. Sí. Etnógrafos. Sí. Y además, yo creo que estuve hablando de esto otro día en otra conferencia. Yo creo que el costumbrismo decimonónico es una forma temprana de etnografía. Si leemos a Pereda, por ejemplo, Alarcón hasta cierto punto, Fernán Caballero, etc., tenemos de las primeras versiones o visiones de una cultura, una forma de ser, idealizada, claro, estereotipada, etc. Pero, por ejemplo, todas las descripciones en las novelas de Pereda son igual la mejor fuente que tenemos hoy en día de la vida de los pueblos de Cantabria, por ejemplo. Entonces yo creo que es una nota, yo creo que muy extendida, ¿no? En la cultura desde 1800, desde el romanticismo en adelante. Y el romanticismo sigue muy vivo en esta época, aunque de forma a veces torcida, lúdica, etc., pero está muy presente, sí. Sí, de lo que decías de John Juaristi lo hizo con Diego Catalán, que era el nieto de Menéndez Pidal y heredó su reino, básicamente. Pero bueno, yo quería aludir a la excelente definición en que has resumido de la pena como el carácter esencial de lo andaluz para Lorca. Tú decías al principio que a resultas de lo que hemos hablado esta mañana igual revisarías el tema este del Volksgeist, pero lo has dado muy bien. Lo que hace Lorca es establecer una dialéctica que yo creo que es poco romántica, que es la vía de acceso a lo universal. El romántico nunca va a llegar a lo universal, se va a quedar en la vía de acceso y la va a dramatizar y la va a sufrir y la va a convertir en pura sentimentalidad, que no es lo mismo que una emoción. Lorca opta por la emoción y la emoción le deja siempre abierto el camino a la universalidad trágica, que es la del humano. El humano andaluz llega a la tragedia por otro camino, pero llega a la misma tragedia que cualquier otro humano. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Y además, al decirlo, es una seña de identidad de los románticos también, ¿no? A lo universal por lo local. Es Herder, básicamente. Sí, viene por ahí, sí. Yo creo que la palabra tragedia también es una palabra que tenemos que revisitar, ¿no? Y muchas gracias. Hola. Bueno, estimado profesor Robert, no he tenido todavía la oportunidad de presentarme, pero mi nombre es Jesús Baena y le envío saludos de nuestro amigo común, el profesor Albaladejo. Me dijo que iba a ponerse en contacto. Muchas gracias por estar. Para nada, ha sido un placer y bueno, también naturalmente, pues como miembro de la Universidad de Málaga, también es un placer contar con estas iniciativas en nuestra ciudad, especialmente en el 2026, que es cuando se funda la revista Litoral, que como bien se conoce, ¿no? Naturalmente, muchos de los nombres, el propio Lorca ya apareció en ese primer número, es la que, en cierto modo, configura la propia noción de la generación del 27, por lo cual es, en fin, una oportunidad excelente. A colación de la ponencia, a mí me gustaría plantearle lo siguiente, sobre todo por las áreas de estudios que al final son compartidas y comunes. Hay un nombre que yo he echado en falta, pero estoy seguro que no es por olvido, sino que alguna razón tiene, que es el de Hölderlin.
Después de todo, el Hiperión de Hölderlin no es sino una configuración, ¿no? Quizá, yo creo que va mucho más allá o que trasciende cualquier categoría dentro de lo romántico y se inserta en la estela de lo poético, ¿no? Es una configuración poética, no tanto quizás dentro de lo etnográfico, sino de lo identitario, ¿no? De quizá una búsqueda de una identidad universal. Hölderlin la encuentra en Grecia, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Con su Hiperión. Pero esa identidad no responde a la totalidad de Europa, a una Europa a la que la propia España naturalmente pertenece y a la que el pueblo andaluz también lo hace. Hay un verso muy bueno de la Casida de la mujer tendida en el diván del Tamarí, que yo creo que pasa de largo muchas veces, pero que sin embargo resume muy bien estas ideas, que es: tu vientre es una lucha de raíces. Y es un verso que, como digo, me parece que manifiesta ese sentimiento que yo creo que no solo tiene Lorca, sino que comparte con otros tantos poetas, ¿no? Como los propios, a lo mejor, Altor Aguirre, o etcétera, ¿no? Pues todos los demás, Prado, Moreno Villa, que también creo que se ha hablado, ¿no? Que Hinojosa, muy interesante, Juan Ramón. Y al final, la pregunta o la reflexión que yo quería compartir para conocer cuál es su posición, porque estoy seguro de que será muy interesante, es si Lorca, al igual que también ocurre, por ejemplo, en otros contextos europeos, como por ejemplo ocurre en Italia, o ya en Baudelaire, en Francia, con ese triunfo de la imaginación o de la fantasía, o que también ocurre, por ejemplo, en el propio Marinetti, aunque sea una corriente un poquillo ya más radical, pero bueno, más que una intención de descubrir algo desde una perspectiva histórica, tiene cierta pulsión, por llamarlo de algún modo, por recrear o por configurar, no tanto racionalmente o académicamente, sino poéticamente, una identidad andaluza o que represente esa lucha de raíces que convive dentro de lo andaluz, como por ejemplo también luego va a hacer el propio Blas Infante, ¿no? Entonces, no sé qué piensas en este sentido sobre estas configuraciones poéticas, ya que hablamos también de cosmovisiones, en un sentido aristotélico o de poético, es decir, la creación en un sentido muy, muy estricto, más que la recuperación. Tengo que decir que hay tanta reverberación que no he entendido muy bien. Podemos hablar después de esto, porque de verdad que no sé si estabas hablando de Herder o de Hegel. Oh, Hölderlin. Perdón. ¿Ves que no había entendido Herder Sí. también. Sí. Es que hay tanto hablamos luego. Perdón. Lo siento. No sé si voy a poder contestar, ¿eh? No tengo ni idea, pero hablamos luego. Y gracias por estar. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Desde este prisma y siguiendo la estela de la pervivencia romántica, posromántica y cómo entra en diálogo, ¿no?, con toda esa tradición folclórica o el concepto de Demófilo, que propone el estudio del folclore como disciplina, como ciencia, así lo expone, y hace una labor de campo, ¿no? A él le debemos la primera semblanza biográfica de un cantador como Silverio Franconetti, porque el café de Silverio lo tenía cerca, allí en Sevilla, entonces podía ir a entrevistarlo, ¿no? Lo que ahora denominamos una labor de campo, esas entrevistas cualitativas y cuantitativas, ¿no?, conociendo el perfil. Y, por supuesto, ya la herencia de los hermanos Machado, como muy bien acabas de exponer, y todo eso, de forma acrisolada, llega a la forma mentis, al imaginario de Lorca. En este sentido, y creo que se podría ofrecer también esa perspectiva en diálogo con lo que hemos venido comentando y que completa esa labor de campo, es la escucha. La escucha, la pena, en las coplas del flamenco que se van transmitiendo ya en tiempos de Lorca, pero que siguen perviviendo siempre en variante. Hay todo un léxico muy amplio vinculado a la pena, al dolor, incluso en términos calor. Las ducas, las duquelas, e incluso sin mencionar el concepto, ¿no? Y en los grandes estilos, por supuesto, la segrilla, ¿no?, como modalidad genérica matriz, lo dice Falla,
y en esa estela sigue Lorca, como muy bien acabas de exponer, y bueno, podríamos mencionar muchísimas letras de flamenco, pero hay una, por ejemplo, que se sigue cantando hasta ahora, que es tiro piedras por la calle y al que le dé que perdone. Yo tengo mi cabeza loca de tantas cavilaciones, ¿no? O de muchas cavilaciones, dependiendo. Es decir, la pena, transitar el dolor y la manifestación sea corporal, mediante el cuerpo y que reflejos, ¿no? de esa sintomatología de la pena, ¿no? Eso por un lado, y luego siguiendo por enlazar con lo que hemos venido también señalando, no es de extrañar por tanto que cuando Rafael de León se alía, ¿verdad?, con Antonio Quintero y Manuel López Quiroga, pues empiecen a reflexionar sobre la pena, ya en términos de canción y para la puesta en escena, encarnando, ¿verdad?, esa pena, esa representación en la figura, algunas de las que hemos comentado, y de ahí surge, más allá de esos versos que hemos visto sobre la pena y alegría del amor, en el propio título del poemario de Rafael de León, está la creación, la forja, la génesis de canciones como Pena, penita, pena, ¿no? Sí. Es decir, que yo creo que está todo vinculado y forma parte, digamos, como esa reelaboración de la pena, no solamente de un sentimiento estético, sino vivencial, que está arraigado en el imaginario andaluz. Yo creo que para mí lo que me estás diciendo es de oro, porque realmente sabía que esa palabra pena no empieza con Lorca, ni mucho menos, pero lo que yo no tengo es ese conocimiento de la música, la copla, etcétera, etcétera, anterior a Lorca, ¿no? Entonces, no sé juzgar dónde está la pena y qué está haciendo él con el concepto. Pero lo que me gusta es que son las definiciones que nos dan, ¿no? Entonces, sobre todo descartar distintas posibilidades. Y yo he aprendido, leyendo Poema del Cantejondo, por ejemplo, sobre la visión lorquiana de la siguirilla, por esa secuencia de poemas que es un recital. ¿Os acordáis que hay un poema que está en 7 partes y es de donde viene la inspiración de la tierra y luego empieza la guitarra, viene el llanto, la voz, etc. Entonces es para mí un viaje de descubrimiento, oyéndoos también hablar del baile, porque claro, para mí todo ese hinterland no existe. Entonces una de las cosas que yo voy a sacar de todo esto es aprender sobre esas cosas. Lo que decimos ayer, como, bueno, yo empecé a usar la palabra molde, ¿no? Entonces, todos estos artistas tienen moldes, en el sentido de que tienen canciones en la mente, tienen anuncios en la mente, tienen referencias en la mente, y con todas esas cosas van usando los moldes para hacer cosas nuevas. Entonces, os agradezco este aprendizaje que me estáis permitiendo hacer. Entonces, me gustaría saber mucho más. La pena, entonces, antes de la pena negra en Lorca, por ejemplo, ya existe como categoría muy reconocible en la canción. En el imaginario, digamos, del flamenco, de la copla, sí, e incluso en letras que luego se van aflamencando. Es decir, hay toda una tradición, lo que hace, por ejemplo, Demófilo, donde aparece ahí esa semblanza de Silvio Franconetti, ahí hay una colección de coplas que le ha ido transcribiendo fruto de la escucha, de esa labor. Y ahí vemos efectivamente todas esas formalizaciones de la pena, sí, con, digamos, esa constelación léxico-semántica, ¿no? de términos, pero eso es reflejo también de toda esa tradición decimonónica que viene a formalizar por escrito. Estoy pensando, por ejemplo, también Cancionero, la labor de campo de Rodríguez Marín, que tenía muy cerca, ¿no? También Sevilla, que en cierta medida, por esa relación que tenía con Demófilo y con toda esa tradición, por supuesto la familia Montoto, desde el padre, luego van a continuar los hijos, e incluso hay cancioneros menos atendidos, pero que reflejan muy bien toda esa tradición de la pena, con distintas nomenclaturas, como, y personalmente a mí me gusta mucho, que es el de Balmaceda, por ejemplo. Y bueno, yo creo que hay también, más allá de la tradición oral, hay un corpus escrito
que bueno, es reflejo también de esa labor de campo, pero bueno, esas dos vías pueden ayudar a comprender la importancia de ese concepto y todavía hoy, no solamente en la Seguirilla, antes ponía el ejemplo de esa soleá, pero es que realmente hay cantaores, cantadoras, bailadoras, ¿verdad?, que se sienten realmente muy identificados con ese sentimiento, ¿no? Ya a título vivencial, solamente para ver que eso está más vivo de lo que parece, más allá de la palabra poética lorquiana, he visto a grandes artistas del flamenco atravesar o transitar una etapa muy, muy difícil y variar, modificar su repertorio con la necesidad terapéutica incluso, a modo de meloterapia, intensificando la Seguirilla, que hacen un recorrido enorme, que ya, bueno, eso sí que era ya temporal, ¿no? Más allá de, no tenían noción del tiempo, o la soleá, y en cambio evitar determinados estilos que lo hacen también muy bien, como unas alegrías y tal, porque no se lo pedía el cuerpo a nivel emocional, ¿no? Es decir, hay una necesidad también vital, y yo creo que hay mucho de Lorca, más allá de toda esa tradición escrita, ¿no? También la experiencia vivencial vinculada al flamenco, que no es solamente una manifestación estética de distintos prismas, sino una forma de vida, de expresar, ¿no? Sí, sí. Y la pintura, por ejemplo, de Julio Romero de Torres, la pena en la mujer. Sí, a mí me ha encantado la conferencia, me ha encantado mucho esa frase final, donde hablas de que se va con la pena al extranjero, es decir, trasciende hacia afuera, ¿no? Porque hablando, es decir, yo lo estaba pensando mucho y leyendo a Poeta en Nueva York no puedes prescindir de ese sentimiento de pena, pero yo creo que es por una cosa muy física que diferencia a Lorca de muy lejos creo que del resto de compañeros de generación, incluso de Gerardo Diego, que es el músico. Lorca vive la música de una manera muy distinta a Gerardo Diego. No la vive cerebral, no la vive como el pianista escolástico. Gerardo Diego tocaba todos los nocturnos de Chopin y mucho más, tocaba Scarletti. Eso es. Lorca lo vive de otra manera y lo vive desde una visión, bueno, lo intencionaliza, es decir, lo tiene dentro. Entonces, yo creo que hay un sentimiento, una, por decirlo así, vivencia de la pena, cuya música, como tú has comentado en muchos casos, había sido cauce de la misma y a él le debe servir de consuelo. Es decir, es como una especie de... puede permitirse desarrollar el concepto porque tiene el auxilio y el apoyo de lo que no puede decir, y lo dice con el piano, lo dice con la música. Es decir, el Lorca informante, o el Lorca que va a recoger romances no es el mismo que cualquier otro poeta que va a recoger romances, porque él vive esa música de una forma completamente distinta a como la vive el que no sabe música. Entonces, yo creo que esa es lo realmente especial y que reside en el talento doble que él tenía, que era mucho antes músico que poeta, ¿no? Muy distinto a Alberti. Alberti sí que Alberti tiene un amplio conocimiento del folclore, pero no lo puede vivir igual, porque él no tiene esa... yo es que ni siquiera diría habilidad. Él se encuentra como en el mundo de la pintura y lo que hará lo desarrollará por ese camino. Pero yo es que creo que Lorca consigue, como tú muy bien has dicho, trascender eso porque tiene no una muleta, sino un río musical dentro que le da consuelo, que le permite articular algo tremendamente andaluz, como nadie, porque lo tiene en las manos. O sea, yo estoy seguro de que más allá de las armonizaciones que podemos escuchar suyas, cuando se sentara a improvisar y a cantar, ahí uno tenía que ver quién era Lorca y dónde estaba realmente el poeta. Entonces, yo creo que ahí está que eso lo arrastre siempre, siempre. Y como has dicho tú muy bien, incluso cuando sale fuera, claro, la experiencia musical del jazz, etcétera, él la tiene que vivir desde donde viene, que, como muchas veces hemos dicho, las improvisaciones del jazz pues están relativamente cercas al flamenco, ¿no? Como, bueno, es el mismo espíritu, ¿no? Sin ese aspecto quizá tan trágico, más lúdico.
Entonces, a mí me ha gustado mucho esa parte última y hablando pues de... Yo creo que hay más un sentimiento. A mí me pasa como músico. Yo siento más consuelo haciendo a veces X acordes que leyendo X versos. Y probablemente en Lorca existiera eso también. Y luego él fue un genio y tuvo la habilidad de dejarlo escrito. Los demás nos quedamos. Sí. Lo que me gusta mucho en lo que estás diciendo es que forma un nexo muy interesante entre el poema del Cantejondo y Romancero Gitano, porque cuando habla del Cantejondo dice, claro, que un poeta llamado culto no tiene que intentar escribir letras de Cantejondo, lo que tiene que hacer es aprender de la forma y de la emoción y luego usarla de otras formas, volviendo un poco al tema de lo popular. Y entonces, en ese sentido, se entiende bien cuando él dice que cada poema del romancero gitano tiene un personaje que es la pena, porque visto desde el Cantejondo y su análisis de la letra, de la música, lo que podríamos decir es que cada poema lo que está haciendo es dar una forma tangible a la emoción de pena. Él está intentando crear dramas que expresen 18 dramas, ¿no?, que expresen distintos aspectos de esa emoción, ¿no? Que entonces lo principal, lo que viene primero es, como dice Jesús, la emoción. Y luego eso es una forma de materializarla, de darle forma, de comunicárnosla. ¿Sí? Se me ocurre, entrando en diálogo con lo que estamos comentando, que le dan muchas vueltas porque la comunidad flamenca se siente tan identificada con los versos de Lorca, y eso es que en los últimos tiempos se ha musicalizado, se ha interpretado, ha habido otras incursiones, pero Lorca sigue muy arraigado en el imaginario y creo que tiene que ver justamente con esa poética de lo hondo, de lo entrañal, ¿no?, diría Zambrano, desde realmente el sentimiento de profundidad que es la pena, de la autenticidad. Yo creo que eso le lleva a explorar otros campos, da igual el piano, la pintura, los versos, y por eso incluso trata de aprender a tocar la guitarra, ¿no?, porque es posicionarse desde otra forma de abordar esos universales del sentimiento, que por cierto se ha transmitido la idea de que la guitarra que se custodia en la Peña Juan Breva, ya que estamos aquí, parece que perteneció a él, por lo menos una de las teorías. Lo digo por el lugar en el que estamos, y desde luego los versos de Lorca tienen mucha intencionalidad. Tú hoy hablabas, Juanjo, de los cantes de fragua desde la perspectiva de Alberti, ¿no? Y fíjate tú lo que comentabas, Steve, ¿no? La luna vino a la fragua con su polizón de nardo, el niño a la mira, el niño lo está mirando, ¿no? Y luego cambia la acentuación, el aire conmovido mueve la luna a su brazo, enseña lúbrica pura su señor de duro estaño, ¿no? Y continúa, huye luna, 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 y va cambiando, ¿no?, la acentuación. Yo, eso solamente lo hace un músico con su oído, ¿no? Sí. Muchas gracias a los dos, de verdad. Bueno, yo creo que hemos tenido la mejor de las clausuras, de manera que muchísimas gracias, Steve, y muchísimas gracias a todos por todo. Gracias a vosotros.